encontro con Tania González, a deputada de Podemos. Primeiro de nada, pois agradecer a vosa presenza a este convite que facemos dentro do Círculo de Podemos da Coruña. Bueno, basicamente, pois avanzar un poquinho de como imos facer neste encontro. Fará unha pequena charla Tania, primeiramente, para comentar un pouco o traballo que se está a desenvolver a nivel de Parlamento Europeo. Lembrar que xusto Tania entrou hai mes e medio, o día 15 de setembro, creo, 11 de setembro, xusto despois de que quedara presentada a directiva Villarejo para sustituir a Villarejo como europarlamentario, e entón pois vai a comentar un pouco o traballo que se está a desenvolver de Podemos nese Parlamento Europeo, e despois pois un pouco interpelar a ciudadanía, a todas e todas os que vos achegaxedes hoxe aquí, para poder pois responder as vosas preguntas, un pouco pois tendo en conta todas as posibilidades que hai a nivel de Europa, non? Esta relación que teñen pois as cidades, as autonomías, co que se lle temos os fondos europeos, moitas veces malgastados inconsecuentemente, e entón pois imos un pouco xa darlle paso a Tania, que ten que ser un pouco a que teña máis o protagonismo deste acto xunto con todos e todas vos que sois os que os achegades aquí para poder escoitala e preguntarlle o que queirades. Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por venir aquí. Es siempre emocionante venir a un sitio fuera de tu ciudad, de tu entorno, y ver esta acogida, ¿no? Como la de hoy. Muchas gracias también a los compañeros y las compañeras del Círculo de Coruña por organizar esto y por organizarlo tan bien y con tan buena voluntad. Uno de los motivos por los que hoy estoy aquí es que supongo que muchos y muchas sabréis que vamos a abrir una oficina parlamentaria, una oficina de la europarlamentaria aquí en Coruña. Dentro de las partidas que tenemos en el Parlamento Europeo, que tenemos distintas partidas, pues una de ellas es para abrir oficinas de los europarlamentarios. Nosotros nos preguntamos muchas veces dónde están las oficinas de los europarlamentarios de otros partidos. Nunca las hemos visto, no se sabe dónde están. Pero sí que consideramos que es algo muy importante y que tenemos que hacerlo, y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Con ese dinero que tenemos hemos hecho cálculos y hemos visto que podemos abrir 13 oficinas y hemos buscado distintos criterios para abrirlos. Una es que algunas sean, al menos una, en la localidad de origen de cada europarlamentario, porque va a ser el espacio de trabajo que vamos a tener cuando no estemos en Bruselas ni en Estrasburgo, el espacio de trabajo para estar allí nosotros. Otro criterio es pues, poblaciones con bastante tamaño, ¿no? Con bastante ciudades con bastante población. Por eso pues elegimos Madrid, Barcelona, Sevilla y demás. Pero luego entendíamos que era importante poder llegar de la mejor manera posible a todos los puntos del Estado, es decir, que cualquier persona tuviera más o menos accesible pues, una oficina. Entonces decidimos que no hubiera más de 200 kilómetros de cualquier punto del Estado español a alguna oficina de los parlamentarios. Así que al final, pues en mi caso, nos fuimos distribuyendo por zonas de cercanía, y en mi caso pues decidí abrir en Coruña, en Salamanca y en Avilés. Y pues viendo la acogida que hay aquí, creo que ha sido un gran acierto que tengamos aquí próximamente una oficina de Podemos. Ya sé que los compañeros lo están trabajando y va a salir muy bien. Esto de las oficinas es algo que, bueno, en principio una oficina suena como un espacio de trabajo y algo así, ¿no? Como muy serio y muy formal. Pero nuestra idea es utilizarlas para la finalidad que tienen desde su principio, que es mantener el contacto con la ciudadanía. Es decir, que sirva un espacio para que nos puedan llegar las demandas ciudadanas, las demandas de los movimientos, los problemas que tiene la gente, un espacio donde podamos escuchar y entender la realidad social de cada punto, de cada lugar del Estado español, porque no hay nadie que conozca mejor una realidad social que los habitantes de ese territorio, ¿no? Entonces, es un espacio para escuchar y es un espacio también para rendir cuentas. Sabéis que uno de nuestros principios es este, y estamos ya publicando en internet pues nuestras cuentas económicas, pero no solamente se trata de eso, se trata también de rendir cuentas políticas, de explicar lo que hacemos, de que se nos pueda
preguntar, de que se nos pueda proponer, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, yo hoy no quiero hacer una charla muy extensa, sino que quiero que sea un espacio de comunicación, que creo que es el objetivo fundamental de todo esto, que podamos hacer fluir la comunicación en un doble sentido, de puertas hacia dentro del Parlamento y de puertas hacia afuera. Por eso creo que lo interesante es que después participemos, preguntemos, conversemos, debatamos, etcétera, etcétera. Habla del Parlamento, de la comunicación, de que hace falta, ¿no? Una de las cosas que a mí mis compañeros que estaban allí antes que yo me dijeron y que yo he podido corroborar cuando he entrado es que aquello es una inmensa maquinaria burocrática, es un aparato destinado a que quien entra allí se olvide de lo que pasa afuera y que quien está afuera no sepa lo que pasa allá adentro, no se entere de qué es lo que se discute, de cómo es la vida allí, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de que te absorbe, de que está destinado, dirigido a absorbernos? Pues hay ejemplos desde lo más simbólico, desde lo más pequeñito, desde cómo es aquello por dentro. Por ejemplo, el hecho de que hay distintas cafeterías. Una cafetería es la cafetería a la que puede ir todo el mundo, un restaurante al que puede ir todo el mundo, pero luego hay otro restaurante donde el menú es mucho más caro, donde tienes mantel, donde te sirven camareros bien uniformados, al que solamente pueden entrar los eurodiputados. Nosotros lo llamamos el restaurante de la casta y obviamente no vamos, solo vamos a la cantina. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que la cafetería, cualquiera de las cafeterías del Europarlamento, nosotros no tenemos que hacer cola. El resto de los trabajadores del Parlamento, el resto de la gente que va, tiene que hacer cola. Nosotros tenemos un espacio reservado que llegas allá y pides directamente tu café o lo que quieras pedir. Obviamente tampoco lo utilizamos los diputados de Podemos, ¿no? Como esto, muchas cosas más. Es casi como un enorme centro comercial, con oficinas bancarias, con gimnasio, con lavandería, con un sinfín de servicios para que entres allá y hagas lo que tengas que hacer allá adentro y salgas y se te olvide que hay un mundo fuera y que hay unos problemas fuera. Bueno, nosotros queremos romper con esto, no solamente con los principios que hemos firmado, unos principios que nos alejan mucho de la casta que hay allí, ¿no? No es lo mismo entender que tu salario es una cosa, esto de los 6.000 y pico euros al mes es una cosa totalmente desproporcionada, que no tiene nada que ver con los salarios que cobra la gente, y decidir donar 2/3 de ese salario y vivir pues, con una cantidad de dinero más acorde al resto de la población que pues, vivir con esos 6.200 euros como hacen los demás. Pues a la vez que nos hemos comprometido a eso y nos hemos comprometido a rendir cuentas económicas, a la transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente se consigue esta rendición de cuentas de esta manera y no solamente se consigue no ser absorbidos por el Parlamento de esta manera. La manera de no ser absorbidos por el Parlamento es seguir con los pies en la calle, es seguir estando donde está la gente y donde están sus problemas. Y en ese sentido entendemos que nosotros tenemos que llegar allí a revolucionar esa institución, a tirar esos muros de hormigón enormes, ¿no? que parecen murallas de la Edad Media y convertirlos en paredes de cristal, donde se pueda ver, quien está fuera pueda ver lo que pasa dentro y quien está dentro esté viendo lo que pasa afuera, que es lo que muchas veces no ocurre. Existen muchos más mecanismos para absorbernos, ¿no? Que es, por ejemplo, la complejidad de los trámites. Nosotros llegamos allí directamente con la voluntad de incorporar dentro del panorama político, del panorama legislativo del Parlamento, pues cuestiones de absoluta urgencia y necesidad. Pero ¿qué ocurre? Los trámites son muy lentos, los trámites son muy complejos, la inmensa mayoría de las cosas que discutimos en las comisiones son asuntos decididos por la Comisión o por el Consejo, que no son órganos electos, órganos democráticos, y el papel que queda para los diputados muchas veces es bastante limitado, ¿no? Tenemos bastante límite a la hora de decir, pues incorporamos esto a la agenda o no lo incorporamos. Pero sí que sabemos que tenemos grandes medios y que esos medios los podemos aprovechar. Por ejemplo, ¿cómo podemos trasladar a la arena política del Parlamento los problemas que hay fuera? Bueno, pues lo hemos hecho en julio llevando a Rafa Mayoral, un abogado de La Paz, especialista en desahucios, a denunciar allí en el propio Europarlamento que la normativa española en materia de desahucios
incumple la normativa europea, que hay varias sentencias del Tribunal Superior de la Unión Europea que así lo dictaminan, que esta normativa que tenemos es ilegal en el sentido que incumple la normativa europea. Y bueno, por si acaso, para quien no lo sepa, las directivas de la Unión Europea y los reglamentos se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico por encima de la Constitución. Es decir, que si nuestra Constitución fuese contraria a una directiva europea, habría que modificarla. Con lo cual, que una ley incumpla un ordenamiento de la Unión Europea, pues es algo que no se puede consentir, es una ilegalidad, ¿no? Y en este caso es una ilegalidad que ese no es el único problema. El problema es que es una ilegalidad que afecta a miles de familias en este país que viven auténticos dramas porque son desahuciadas y son enviadas a la calle sin ningún tipo de concesión. Pues lanzamos esta iniciativa. Llevamos allí a Rafa Mayoral y lo llevamos para denunciar esto. Hicimos una rueda de prensa del Parlamento Europeo y dijimos, pero no basta con esto, tenemos que tratar de sacar un compromiso de todas las fuerzas políticas del Estado español para denunciar esta situación. Y respondieron a nuestra llamada todas las fuerzas políticas, excepto PP y UPyD. Los demás, sí, además fue muy curioso porque tuvimos una reunión con ellos, ¿no? Donde vino, pues, por ejemplo, López Aguilar, y vinieron así, ¿no? Representantes de todos los partidos, y decían, no, pero esto ya lo sabíamos desde hacía tiempo, pero esto, pues si lo sabíais, ¿por qué no habéis hecho nada hasta ahora? No sé, es obvio, ¿no? Bueno, pues respondieron a nuestra llamada y hicimos una declaración firmada por todas las fuerzas políticas. El resultado es que ahora la Comisión Europea está estudiando si tiene que expedientar al Estado español. No queremos que expediente al Estado español porque ahí se van impuestos de todos y de todas, pero sí queremos presionar para que el Estado español cambie la ley y elabore una ley justa y que tenga en cuenta los derechos de las personas y no solamente los derechos de las entidades financieras, que es lo que han hecho con esta ley. Más ejemplos de cómo trasladamos los movimientos, las luchas. Pues hace poco tiempo estuvieron allí compañeros de Canarias que están peleando por el tema de las prospecciones petrolíferas. Pues vamos a darle visibilidad a ese tema, vamos a ponerlo en la arena política, vamos a hacer que tenga resonancia, que llegue a los medios, que muchas veces es el problema que tenemos cuando queremos luchar, que no conseguimos hacernos eco. Vamos a utilizar ese espacio para darle eco a nuestros problemas. Lo mismo vamos a hacer el mes que viene con la Asamblea de Trabajadores en Lucha de Asturias, que esto es un caso al que a mí me gusta darle mucha visibilidad porque me parece un ejemplo de cómo trabajadores de muchas empresas diferentes se han unido, se han juntado en una sola asamblea para tener mucha más fuerza, proponiendo un modelo de organización laboral, digamos, diferente al de los sindicatos. Esto no quiere decir que allí no estén los sindicatos, obviamente hay afiliados de sindicatos, pero es un modelo diferente, donde se trabaja a través de las asambleas y donde se dan situaciones de solidaridad que son realmente llamativas y realmente importantes para la lucha por los derechos laborales, como compañeros en empresas que son grandes, que llevan mucho tiempo en lucha, empresas más industriales, que tienen más experiencia de lucha, enseñan a los compañeros de un hotel, que es su primera experiencia, cómo se pueden encerrar, cómo pueden hacer un encierro en el hotel y cómo pueden luchar por sus derechos, ¿no? Se dan este tipo de circunstancias. Bueno, pues muchos de los problemas de todos esos trabajadores de distintas empresas, 18, 20 empresas en Asturias, tienen problemas que son muy comunes y que son muy comunes al problema de los trabajadores del resto del Estado, ¿no? Y no solo de los trabajadores, sino de los que no tienen trabajo, ¿no? Que ese es el problema también. El tema de las deslocalizaciones, las privatizaciones, ¿no? Entonces entendemos que esto hay que ponerlo en la arena política, hay que darle visibilidad y los vamos a llevar allá para lo mismo, hacer una pequeña manifestación, una rueda de prensa y a la vez utilizar otros mecanismos institucionales que tenemos que pueden servir de voz a la ciudadanía, que son, por ejemplo, las preguntas parlamentarias. Las preguntas parlamentarias, cada eurodiputado tiene una serie de preguntas que puede hacer al mes a cualquier órgano de la Unión Europea. Desde la Comisión, el Banco Central, podemos hacer preguntas a cualquier órgano. De todas esas preguntas, una de ellas es prioritaria, lo que quiere decir que se responde en 3 semanas, como máximo. Y el resto se responde como máximo en 3 meses.
Bueno, pues decimos, la Asamblea de Trabajadores en Lucha puede hacer las preguntas que quiera y además una de ellas será de carácter prioritario para que sea respondida en menos de un mes. Y aprovechamos esa herramienta que tenemos nosotros, que muchas veces pues, no se sabe ni que existe, para que quien está fuera peleando pueda tener también una respuesta a las peleas que está teniendo, ¿no? Y eso es una herramienta que ponemos a disposición de todo el mundo. Ya hemos puesto a disposición, pues, en este caso, de los compañeros de la Asamblea de Trabajadores en Lucha, pero también la hemos puesto a disposición, por ejemplo, de Rafa Mayoral para preguntar por los desahucios, lo hemos puesto a disposición de unos compañeros colombianos que están aquí en España, en el Estado español, protegidos porque corren un grave riesgo en Colombia porque están perseguidos por su actividad sindical. Bueno, pues esta herramienta la queremos poner a disposición de todo el mundo, que aquí podáis también utilizarla. Es decir, queremos hacer una pregunta a la Comisión Europea sobre esto. Para eso estamos, para ser capaces de llevar los problemas hasta allá y devolverlos. Sin más, tampoco me quiero alargar mucho más. Entendemos que nuestro papel fundamental es ese, es ser un canal de transmisión, es pelear allí lo que se pelea aquí, y entendemos que no estamos solos, que no estamos solas, cuando vemos que la gente está trabajando por el cambio, que la gente está luchando, que la gente está luchando en las calles, que la gente se está movilizando, que la gente está trabajando para echar a la casta también de los ayuntamientos, para echar a la casta de las autonomías, para echar a la casta de todas las instituciones de este país que nos tienen secuestradas. Y entendemos que si no fuera por eso nuestra labor no sería nada, sería como el aire, no sería nada. Entendemos que es que vosotros, que vosotras estéis peleando aquí, que vosotras sigáis luchando por recuperar la democracia, que sigáis luchando por defender nuestros derechos, es lo que nos da fuerza en las instituciones. Así que os necesitamos vuestra fuerza y vuestra lucha, y por eso os doy las gracias, porque sé que lo vais a hacer. Bueno, pues empezamos, se os parece, a preguntar directamente, ¿no? Un turno de palabras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Tania, levantad a mano, por favor, e imos dando paso para que pueda contestaros. Sí. Micro. Se está grabando, si no, no queda. Mira, hay alguna iniciativa de control para seguir el dinero que envían aquí a España desde el Parlamento Europeo, porque creo que para este año había una partida de 900 millones de euros que no ha llegado, y si hay alguna posibilidad de control aparte de los organismos parlamentarios que se lo rigen, pero no hacen nada. Los que llegan aquí, ¿a qué te refieres? Sí, las partidas presupuestarias que acompañan a los presupuestos de aquí, por ejemplo, de la Junta. Hay una parte que viene del Fondo Europeo, y no sé si se sigue de alguna manera, porque la verdad es que eso es un robo continuo. Bueno, en principio todos los presupuestos son públicos, es lo que tengo entendido. Si hay presupuestos que los están desviando de otra manera, pero en principio sí que debería Debería a mano, porque esto va a ser... Creo que lo que se refiere es que no hay controles, porque aquí en Galicia, por ejemplo, hay Espera. una serie de obras. Un momentito, por favor. Se han realizado una serie de obras que han salido en la prensa, que es una vergüenza, de instituciones, laboratorios, etcétera, que están abandonados, destruidos, o sea, millones que se han gastado en esas obras y nadie rinde cuenta y nadie hace nada. Entonces me parece a lo que se refiere, ¿no? Sí, bueno, eso es una cosa que ocurre y que lo vemos en todas partes, y no solamente eso, quiero decir, hay cosas gravísimas como pues, estas concesiones que se dan a empresas para que ejecuten determinadas obras, y una vez que han cobrado la subvención pues las abandonan, ¿no? En Asturias tenemos un caso que es el tema de la autopista del Mar. Digamos, no es que sea una autopista, es un canal de comunicación
que bueno, pues es ecológico, es viable, beneficia no solamente a Asturias, sino beneficia a toda una región, digamos que a empresas también y zonas, territorios de otros puntos que utilizan ese canal de comunicación. Es viable en el sentido que tiene más de un 70% de uso, pero ahora pues no parece ser que no interesa, la quieren cerrar. En cambio la empresa adjudicataria ha cobrado esa subvención y ahora pues no ocurre nada. Yo estoy más puesta en esas realidades. Quiero decir que también yo aquí no solamente vengo a responder lo que me preguntéis, sino que también vengo a escuchar, ya que me transmitéis precisamente estas cosas y otros ejemplos tan sangrantes como este, que se puedan denunciar allá y que veamos cuál es la mejor manera para poder denunciarlo. Quiero decir, esto por ejemplo podría convertirse en una pregunta parlamentaria. Aquí. Hay una comisión de control parlamentario. Muchas gracias. Buenas tardes. Encantada de verte. Es una maravilla tener así a 4 metros a un representante de unas instituciones. En 35 años de democracia es la primera vez que tengo un representante parlamentario. Muchas gracias. La pregunta, ya que te tengo delante, ¿qué hacéis? ¿Cuál es tu vida cotidiana como europarlamentario? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué materias, si es que os especializáis por políticas sectoriales, si es que tú te has especializado en alguna rama sectorial? Y ya en temas concretos, me gustaría saber y querría trasladar al Parlamento Europeo qué tipo de acciones o de actuaciones cabría realizar en defensa del expolio energético que padecemos en España en comparación con el resto de los países europeos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, quiero decir que yo hace unos meses pues estaba ahí también. Es decir, que tenemos que entender que en Podemos no hay estas barreras, que lo mismo que estoy yo ahora en una institución, mañana puede estar cualquiera de vosotros y de vosotras, y que tenemos que tener claro que somos gente de la misma manera, ¿no? Con respecto a lo que me planteas de nuestra vida ya, pues bueno, yo llevo 2 meses y yo cuando llegué le decía a mis compañeros, yo veía, digo, bueno, esto no puede ser. Primero está el tema de instalarte, ¿no? Que tardas un tiempecito, pues duermes en sofás durante un mes, cosas así, porque entendemos que eso de estar tirando hoteles es un gasto excesivo y quizás pecamos un poquito de austeros con este tema. Pero bueno, primero está el tema de instalarte, pero resulta que cuando llegas y te pones a trabajar. Y yo les decía a mis compañeros que, bueno, esto no puede ser, estamos trabajando 11, 12 horas al día, este ritmo tiene que bajar y tal, claro. Y ellos me miraban y me decían, sí, claro. Pues efectivamente, no conseguimos bajar de ese ritmo, trabajamos muchísimas horas, entramos allí a las 9 a las 10 de la mañana y salimos allí pues con suerte a las 7 y lo normal a las 8 o las 9 de la noche, pero es por una razón muy sencilla. En el Parlamento Europeo cualquier diputado puede trabajar lo que quiera. Si quiere no trabajar, no trabaja, si quiere no ir, no va. Nosotros tenemos incluso ahí el caso de un compañero del grupo parlamentario, pero esto pasa en todos los grupos parlamentarios, pero tenemos un compañero del grupo parlamentario, no de Podemos, del BUE, me refiero, que solamente va cuando es en Estrasburgo, y dices, pero esto no puede ser, ¿aquí a qué vienes? Bueno, pues si no quieres hacer nada, realmente no haces absolutamente nada. Pero si quieres hacer algo, si quieres trabajar y si además quieres hacerlo de otra manera, que es lo que realmente es difícil, y quieres cambiar la forma en la que se hace la política allí, y además de ir a las reuniones de las comisiones, quieres organizar viajes, como por ejemplo lo que hemos contado, o quieres tratar de trasladar fuera, como por ejemplo estamos haciendo también con charlas sobre el TTIP, quieres hacer todas esas cosas, pues es mucho más trabajo que se va sumando. Entonces nuestro día a día allí pues es llegar y ponernos a funcionar, pues bien asistiendo a las reuniones, bien organizando la semana, bien preparando preguntas parlamentarias, bien preparando pues un poco todas estas cosas.
entendemos que tiene que ser así, entendemos que estamos en una situación de emergencia, en una situación de urgencia y que ese es un gran escaparate para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera y que nuestra tarea ahora mismo allá es esa. Entonces tampoco tenemos queja, lo asumimos, es así y bueno, lo que creo que tendrán que hacer todos los compañeros que luego ocupen cargos institucionales también aquí. Con respecto a las comisiones, pues sí hemos tratado de organizarnos por áreas más o menos que cada uno pues tenía un poco de especialización. Ahora, no es fácil, ¿eh? Allá todo es una pelea. Hacer una intervención en un plenario es una pelea. Por ejemplo, yo he intervenido en 2 plenarios. 2 semanas de Estrasburgo, los plenarios son en Estrasburgo, que es el espacio en el que están todos los diputados discutiendo en el mismo sitio, aunque la mayoría de las veces no están todos. Discutir en un plenario, poder intervenir en un plenario es realmente difícil. A cada grupo de parlamentario le dan una serie de intervenciones, te dicen, pues tienes una intervención de 2 minutos sobre este tema y otra de 1 minuto, o tienes una de 1 minuto. Entonces, el poder intervenir es, primero, el tiempo que nos dan para el grupo parlamentario y después es tratar de negociarlo dentro del grupo parlamentario, decir, a ver, esta compañera no ha hablado todavía sobre este tema y es importante quiero decir que todo es una pelea y todo en el sentido de tratar de intervenir no es fácil. Las comisiones, pues ha sido un poco lo mismo, no es solamente que tú vayas y digas, yo quiero trabajar en empleo, en mi caso es mi especialización. Yo he sido hasta ahora profesora de formación y orientación laboral, que es una materia que se da en FP muy relacionada con el derecho laboral, con la orientación laboral, FOR, para quienes lo conozcáis. Y aparte, pues he estado en un sindicato mucho tiempo, bueno, quiero decir que es una materia mía de especialización. Pero luego resulta que no es tan fácil, que es que dentro del grupo pues hay más gente que quiere también esa comisión y no todos podemos estar y hay que tratar de repartírsela de manera que más o menos todas las organizaciones políticas del grupo parlamentario queden más o menos contentas. Entonces en mi caso sí conseguí entrar en empleo y entré también en transporte, que también es una comisión de mucha importancia y también de mucha relación con el empleo. Pero bueno, pues igual había otras que queríamos y al final no pudimos conseguir. Pero en un principio sí que buscábamos un poco el tema de la especialización. Con respecto al expolio energético que planteas, yo creo que algo que forma parte del eje central de Podemos es el recuperar nuestra soberanía. Recuperar nuestra soberanía pasa por recuperar nuestros recursos energéticos y nuestros recursos naturales, ¿no? Y entendemos que además hay un artículo en la Constitución que defiende que los recursos naturales deben ser públicos. Entonces, pues esta es una de las peleas que tendremos que dar cuando lleguemos a gobernar este país. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel García Doval y quiero proponerle 2 cuestiones. La primera, que en el Parlamento Europeo, en la venuta presidenta Robert Schuman, que plantee con sus colegas parlamentarios de que si es posible frenar al señor Cristóbal Montoro con sus hazañas, con sus impertinencias y con sus incautamientos ilegales e injustos de la propiedad privada de los ex-emigrantes, porque aquí hay cientos de miles de familias que han recibido multas por haber dejadez del gobierno, porque en primer lugar nadie les avisó y luego les echaron multas de 5 años de atraso y eso es totalmente una diligencia que no consigue, vamos, y eso se está violando incluso el artículo 214/16 de la Constitución Europea, el ordenamiento jurídico internacional y el artículo 88 del Parlamento Europeo, y usted lo conoce, ¿ya? Yo también, ¿ya? Entonces, ¿sería posible que usted reuniera suficientes partidos políticos, incluso de otros países, que no están de acuerdo con eso? Porque muchos cientos de miles, incluso millones de centroeuropeos reciben una prestación social, en este caso, o una jubilación, o una invalidez, o lo que sea, y residen en España, ¿ya? Y eso se gasta en el dinero aquí. Y el señor Montero se tiene metido en la cabeza de aterrorizar, multar
y que esos señores declaren lo que reciben de allá. Ellos no tienen nada que declarar, porque en primer lugar lo pagan otros gobiernos, no lo paga el gobierno español. Y el gobierno español debiera estar totalmente agradecidísimo de que se gastara el dinero aquí que se recibe de afuera. Aquí lo que pasa es que se han incautado, involucrado e incluso llevado todos los fondos sociales europeos, que ahora no son fondos de cohesión, que los fondos de cohesión se van a Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, etc. ¿Ya? Ahora vienen fondos sociales y cientos de miles de millones a veces, ¿ya? Y se despilfarran todos. Ustedes como Podemos no pueden presentar una propuesta en el Parlamento. Ha venido el presidente Robert Schuman en Estrasburgo, donde he estado yo también, ¿ya? Nosotros podremos presentar una propuesta si usted nos da, por decirlo de alguna manera, la propuesta un poco masticada. Sí, sí, ya se lo he entregado. Lo tienen el documento que le he entregado. Insisto en que, para, por ejemplo, saber si esto es algo, como usted dice, que incumple la normativa europea, tenemos también el mecanismo de las preguntas. Porque yo he tomado contacto con la vicepresidenta de la Comisión, Mr. Doctorando, la señora Spitters, la holandesa, ¿no? Y con el comisario alemán, con el comisario belga y el francés, ¿ya? Esos son los respectivos idiomas, porque no tengo problema ninguno para tomar contacto con ellos, ¿me entiende? Y están inmensamente aterrorizados. Dice, ¿qué está? Echando el señor Montoro y el señor Marianillo, la gente que gasta aquí el dinero, que recibe el dinero de allá, los está echando fuera de España. Por favor, ya va bien, ya pueden parar, ¿ya? Lo que pasa que, quiero decir, tiene que ser algo en la medida en la que puede ser aceptado por la normativa europea. Hombre, claro, es que se da la casualidad de que cualquier español que se marche para Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, lo que sea, ese gobierno, si no le pide nada a ese otro gobierno, no le va a pedir jamás, nunca, explicaciones de dónde lo recibe, si es legal, en este caso. Y los centros europeos reciben eso legalmente, y nosotros, como ex-emigrantes, también lo recibimos legal. Y hemos aportado, cotizado, e incluso nos están descontando para los fondos sociales europeos. En este caso, 1.000 y pico de euros a cada persona, que en muchos casos viene reflejada y en otros no. ¿Ya? Disculpe, si le parece, como hay más gente que quiere intervenir, usted ya le ha planteado la pregunta, le ha ofrecido la información, entonces para agilizar un poco el debate que pueda... No, Sí, no, es algo general que se me viene a la cabeza, porque antes quizás no lo expliqué y sí me gustaría hacer especial hincapié en ello, ¿no? Yo creo que nosotros podemos dar voz a las movilizaciones que ya existen, es decir, en la medida en la que un problema es común de mucha gente y es organizado y es movilizado, coge fuerza para que nosotros podamos trasladarlo, ¿no? Quiero decir que es fundamental ese papel de la sociedad civil organizada, y al hilo de esto, que no digo que tenga que ver con lo suyo, cuando otras veces que habíamos hecho, por ejemplo en Madrid, hice un encuentro similar de este tipo con Lola, yo hacía mucho hincapié en que lo fundamental es que seamos capaces de articular entre todos, entre todas, las demandas colectivas, y que seamos capaces de no tanto articular demandas, cuestiones individuales de cada persona, que es muy difícil darle una salida, como agregar eso y convertirlo en problemas colectivos y trasladarlos allá. Y con esto quiero decir que es un papel de todos y de todas, de la ciudadanía y de también los compañeros y las compañeras del círculo, el ser capaces de tratar de canalizar esas demandas colectivas y esos problemas colectivos. Bueno, mi nombre es María Damasa, soy docente jubilada y me alegra un montón que después de unos cuantos años que estoy trabajando aquí haya un repulsivo como el que constituyen ustedes. Yo supongo que en la Unión Europea, en realidad, para los pueblos,
en este momento tiene una visión de estatismo, de no hacer cosas, de estar respondiendo y de ser unos mandados, unos cómodos mandados. Lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, de la difusión que están haciendo de su labor, es que asombra a todo el mundo. Como ustedes fueron un revulsivo aquí y tienen respuesta, yo quisiera saber qué pasó cuando ustedes llegaron y deben haber, si fueron realmente también un revulsivo entre los eurodiputados de la Unión Europea, y si cuando ustedes plantean cosas y los ven que son unos bichos raros que están trabajando 14 horas, cuando realmente el hecho de no tener que rendir cuentas y hacer su vida libremente es una irresponsabilidad para los que son irresponsables. Por eso todo el mundo quiere ser eurodiputado, no nos engañemos. Entonces, ¿qué pasa? Les cuesta mucho también causaron ese revulsivo, les costó mucho, piensan que van consiguiendo apoyos, porque eso sería lo importante, que ustedes obtuvieran en la Unión Europea el apoyo de otros eurodiputados, así como acá nos estamos multiplicando. Si ustedes pueden lograr la multiplicación entre sus compañeros. Bueno, el problema es que las elecciones son cada 5 años y ya las fuerzas que hay allá ya están decididas, ¿no? Es obvio que necesitamos sumar mayorías en Europa, que necesitamos generar mayorías no solamente aquí, sino en otros países de Europa para poder cambiar esta Europa. Ahora las fuerzas que hay en el Parlamento Europeo son las que son, están decididas por estas elecciones, y en ese sentido tenemos, digamos que dentro de nuestro grupo parlamentario también les hemos metido como una sacudida, ¿no? Hemos llegado así, como decimos a veces, con el cuchillo en la boca y gritando ahí adentro, ¿no? Y bueno, es obvio que se ha movido un poco, está un poco todo el mundo también pendientes de lo que hacemos allá, ¿no? No se hacían las cosas hasta ahora como nosotros las hacemos allí. Pero más que eso, yo destacaría que es algo que vemos aquí en la política de todos los días, y es que la sacudida que hemos metido, hemos movido el tablero de una manera que se ha meneado todo, ¿no? Y eso lo vemos en los políticos y en la política ahora mismo en muchos sentidos. Pues este lavado de cara del PSOE, tratando de poner a un chico agradable que lleva también la camisa remangada como Pablo Iglesias y que lleva los pantalones más bajos como Pablo Iglesias, y que se supone que es que es también representante de la gente, aunque sabemos que en realidad no es así. El hecho de que, por ejemplo, no decimos que se atribuya a Podemos que el rey haya abdicado, ¿no? Pero sabemos que se debe a un movimiento político que hay, que es que hay mucha gente que quiere otra cosa y que lo está manifestando. Lo nuestro ha sido un ejemplo de esa manifestación de otra voluntad, de una voluntad de cambio, y lo está siendo. Y en ese sentido se está agitando todo, se está moviendo todo, y los propios partidos también del régimen están tratando de buscar su manera de lavarse la cara y de hacer algo más parecido a lo que hacemos nosotros, pero obviamente yo creo que no convencen a nadie porque son los que eran antes y hacen la política que hacían antes, obedeciendo a los mismos intereses. Solo hay que ver cuando algo no es muy público, cuando algo no se sabe muy bien lo que pasa, lo que están haciendo, como en el caso del TTIP, que es algo de lo que estamos hablando, ¿no? El TTIP es un acuerdo secreto que se está negociando de manera prácticamente secreta entre la Comisión Europea y las grandes corporaciones, las grandes entidades financieras. De las 130 reuniones que ha habido, o que se tiene conocimiento que ha habido sobre el TTIP, 119 han sido con las grandes corporaciones, ¿no? Este es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, que lo que viene a ser, ellos plantean como eliminar las barreras comerciales, que a la hora de la verdad eliminar las barreras comerciales significa
que la regulación de los estados se ajuste a los intereses de los inversores, es decir, que nuestros derechos laborales se ajusten a los intereses de los inversores, que los derechos sobre nuestra salud se ajusten a los intereses de los inversores, etc. En este tratado, que no están haciendo muy público, por algo será, porque si fuera muy bueno, pues lo mostrarían al mundo. En este tratado el PSOE y el PP pues siguen obedeciendo a lo mismo, siguen apoyando en principio esta profundización en que perdamos soberanía y en que sean las grandes empresas quienes decidan cómo tiene que ser nuestra vida y dónde tienen que estar nuestros recursos. Hola, buenas noches. Hace unos días estuvo aquí Lidia Senra, eurodiputada, creo que la conoces. ¿Te suena, no, Lidia? Estuvo hablando del tratado TTIP, que es un tratado en realidad entre Estados Unidos y Unión Europea, para darle cacho a Estados Unidos en los servicios públicos de Europa. Vale. Ella manifestaba, no sé si lo comparto, que en realidad el Parlamento Europeo o las elecciones europeas eran una estafa a la ciudadanía, porque la Cámara Europea no pinta nada ni en legislar prácticamente nada. Es decir, que decide la Troika, Banco Central Europeo, y los gobiernos de los estados, básicamente Alemania, ¿no? No sé si comparte su opinión. Y otra, ella expuso aquí públicamente que la correlación de fuerzas, o digamos, el entendimiento o el buen rollito, como lo quieras entender, entre los distintos partidos políticos que hay en el grupo GUE, donde está integrado Podemos, dio su visión. Yo me gustaría saber la tuya, si es posible, porque para el futuro va a decidir muchas cosas. Se está moviendo todo, nada más. Bueno, yo primero que diría es que no pensemos tanto en clave de Estados Unidos ataca a Europa, porque en realidad son los intereses de los mismos, son los intereses de las grandes corporaciones y de las grandes multinacionales. La población estadounidense se ha visto muy afectada por tratados de libre comercio anteriores como el NAFTA, que ha destruido 1 millón de empleos y que ha precarizado el resto de los empleos y que ha recortado la libertad de sindicalización, y al final es un interés de grandes corporaciones y de grandes entidades financieras. Con respecto a si el Parlamento Europeo, las elecciones europeas son una gran estafa, bueno, hay maneras de verlo. Si tuviéramos una mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo de fuerzas transformadoras, de fuerzas que obedecen a otros intereses y no a los de las grandes corporaciones, probablemente el Parlamento Europeo nos sería realmente muy útil, muy útil. El problema es que la mayoría, las fuerzas que siguen estando ahí, siguen estando en manos de los mismos, que lo mismo ocurre con otras elecciones, ¿no? Decimos, ¿las elecciones generales son una gran estafa? Pues lo que es una gran estafa es el régimen que se ha instaurado, por el cual al final todos obedecen, algunos con unos matices y otros con otros, a los mismos intereses. La cuestión es que esos poderes tienen secuestradas esas instituciones, pero tenemos que liberarlas, igual que tenemos que liberar las instituciones municipales, autonómicas y estatales, pues tenemos que liberar también las instituciones europeas, y realmente es un espacio. Yo sí creo en otra Europa, yo creo que otra Europa es posible, y creo que no solo es posible, sino que es necesaria. Una Europa que obedezca a otros intereses que son los de las personas, y que realmente diga que, oye, que estos derechos no se pueden incumplir, y no los pueden cumplir ningún país, porque son derechos básicos para la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que es una gran estafa, pues es cómo se ha montado este tinglado, esta confabulación de intereses, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer de ello otra cosa diferente. Y sobre el GUE, pues el GUE es un grupo realmente muy diverso, donde hay partidos de más de 20 países y donde pues hay mucha representación muy diferente, ¿no? Entonces, yo entiendo que el grupo parlamentario es un espacio muy útil para hacer política, muy útil para atacar juntos en determinadas cuestiones, y que creo que es bueno estar ahí, y que encontramos muchos aliados con los que tenemos afinidad. Tenemos, por ejemplo, mucha afinidad con Syriza en Grecia, o con la lista Tsipras en Italia, y luego para cuestiones concretas encontramos aliados con todos los compañeros de todos los partidos del grupo. Es decir, que hay diferencias, obviamente, porque hay mucha diversidad,
hay votaciones que cada uno vota una cosa, eso es así, no tenemos mandato de voto y a mí me parece bien, pero hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y eso nos da más fuerza. Entonces me parece un espacio muy útil y que siga creciendo sería lo mejor que nos podría pasar. Gracias por estar aquí. Yo te quería preguntar, ya como has comentado, que bueno, has estado en los sindicatos y demás, yo soy delegado sindical, yo os animaría a que presentáis una queja o una moción. Me imagino que sabes que a día de hoy en España hay 40 sindicalistas imputados por ejercer su libertad sindical y condenados no. Les piden penas entre 3 y 5 años de cárcel por realizar piquetes informativos. Aquí en Galicia, de hecho, tenemos 2 casos, no sé si te suenan, de unos compañeros de Vigo. Y bueno, yo sí que os animaría a que tuviese una queja en ese sentido. Se están incumpliendo los convenios de la OIT, yo creo que es algo que nos retrotrae a los tiempos más oscuros de nuestra historia. La prensa lo está dejando de lado, simplemente se centra en los escándalos que hay en las cúpulas sindicales, los cuales por supuesto rechazo y abochorna a todos los que somos sindicalistas honrados, pero entonces yo os animaría que bueno, que rompáis una lanza para los compañeros que algunos de hecho ya están en prisión y viendo lo visto que tenemos un montón de chorizos en la calle y gente que por defender los derechos de los trabajadores igual se tiene que pasar 3 o 5 años en la cárcel. Muchas gracias. Pues sí, creo que tienes toda la razón. Creo que hay, además dentro de los sindicatos está la casta sindical, como tenemos el ejemplo de Villa en Asturias, que no sé si lo conocéis, pero es vergonzoso. Pero hay muchos compañeros en los sindicatos haciendo una tarea enorme de defensa de nuestros derechos. Creo que estamos retrocediendo a pasos agigantados, estamos empezando a trabajar el tema de la ley Mordaza, a ver de qué manera también podemos presionar este tema ya en el Parlamento Europeo, pero creo que tienes toda la razón con valorar si hay alguna manera de lanzar una iniciativa que no solamente donde podamos denunciar estas imputaciones, sino tratar de que haya una posición en Europa con respecto a este tema y con respecto a nuestros recortes a la hora de defender nuestros derechos también, de defender nuestra libertad de luchar y de sindicar. Sí. Bueno, enhorabuena por estar aquí y bienvenida. Vamos a ver, yo no sé, Tania, si tú sabes que Galicia tuvo que pagar un precio muy alto para entrar en la Unión Europea, en concreto con el tema de la cuota láctea, que yo recuerde, y la cuota pesquera también, ¿no? Entonces, no cabe duda de que el Parlamento Europeo para mí es esencial, el Parlamento o las instituciones europeas. Es más, yo creo que los políticos se han encargado a lo largo de todo este tiempo de infravalorar la importancia que tienen, ¿no? Galicia ha sido objetivo 1 durante muchos años y gracias a ello pues, hemos tenido la oportunidad de acceder a fondos estructurales bien o mal utilizados y al Fondo Social Europeo. Pero bueno, esto a modo de introducción. A mí hay dos temas que hay muchos temas que me preocupan, pero en concreto hay dos temas que me preocupan mucho. Uno, y que la verdad es que no soy especialista en ello, y si hay alguien aquí que lo controle, pues por favor que te lo explique con mayor detenimiento. Es el tema de la Ría del Burgo. La Ría del Burgo es la que rodea la parte de La Coruña y lleva durante muchísimos años con muchos problemas ecoambientales, ¿no? Entonces, aquí han venido hace poco, si no recuerdo mal, creo que Mito tiene que estar muy al tanto de esto, han venido unos comisarios europeos, quedaron anonadados, quedaron completamente, en fin, escandalizados de lo que estaba ocurriendo en la Ría del Burgo. Hubo manifestaciones, hay una asociación, una especie de asamblea o una organización pro Ría del Burgo, etcétera, etcétera, pero la Ría del Burgo sigue ahí y además, creo que si no recuerdo mal, en los últimos presupuestos que se han aprobado en Galicia, la Ría del Burgo no ha obtenido nada. Siguen convertidos, en fin, destrozados, ¿no? Yo creo que ese es un tema que sí, el Parlamento Europeo ya está, consta que ya está, y a ver qué está pasando con él. No sé si hay alguien aquí, insisto, en que tenga mayor información acerca de esto. Y otro tema es el tema del ébola. Ya sé que no es tu ámbito de atribución, pero ¿qué se está haciendo en concreto
aparte de lo que ven en los medios de comunicación, en torno al tema del ébola en África. La verdad es que desconocía el tema del que me has hablado. Yo creo que lo mismo al compañero que ha intervenido antes, yo insisto mucho, igual soy muy pesada con el tema de las preguntas parlamentarias, pero es que me parece súper interesante que todo esto lo convirtamos en algo que pueda despejar dudas sobre qué papel tiene la Unión Europea, qué se puede hacer desde aquí, si se están incumpliendo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los compañeros imputados, si se están incumpliendo derechos comunitarios. En ese sentido, bueno, que os animo a que, bien a través del círculo, bien pues como podáis, ¿no? Pues lancéis estas preguntas y nosotros las traslademos. Luego os daré una dirección de correo que tenemos de la oficina para hacer llegar todas estas cosas. Con respecto al tema del ébola, yo creo que, como dices, no es mi especialidad, y otros compañeros que están, porque son cuestiones que tocan más a sus comisiones, que están más metidos en ello, pero yo creo que aquí hay un problema, que es que se pone en evidencia cuáles son las consecuencias de los recortes en nuestro sistema de salud. Es decir, de entender que la sanidad pública pues no es una primera necesidad donde deben estar invertidos todos los máximos recursos posibles, ¿no? El hecho de la mala gestión en un problema tan importante que se puede convertir en un problema de salud pública pues enorme, pues pone de manifiesto cuál es el desastre que ocurre cuando desatendemos cuestiones tan prioritarias como la sanidad pública. No sé si me habías preguntado algo más concreto o... Te preguntaba si tenías algún conocimiento de que en Europa, en el propio Parlamento, si se está, me parece que sí, que se está trabajando en torno a ese tema, ¿no? Pero algo de África, entonces, ¿no? Del tema de África, o sea, de cara, bueno, a que no se produzcan medidas como en Estados Unidos, ya, sí. Bueno, pues ya... Sí, es un tema que se está trabajando ya, que se está discutiendo, que se está que yo pueden perder, derechos humanos, ¿no? Pues las consecuencias pueden derivar a que en un momento determinado los derechos humanos se vayan a garete. Es un tema que se está trabajando, pero en concreto yo no estoy tampoco muy... O sea, sé que lo están debatiendo, lo han debatido en Estrasburgo y se está discutiendo, pero tampoco debe estar todavía, que no hay nada concreto sobre ello, eso sí lo tengo claro, y no sé muy bien ahora mismo exactamente en qué punto está. Pero sí que es un tema con el que está trabajando Lola Sánchez, con su comisión y tal, y también Pablo Iglesias también está trabajando en ese tema. No, perdón, está aquí, perdón. Hola, buenas noches y bienvenida. Mi pregunta se refiere más a la realidad política española, a esta realidad que estamos viviendo. Y es si vosotros tenéis algún... ¿Sí? Por favor. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Tenéis algún tipo de previsión sobre la posibilidad de adelanto de las elecciones generales? La pregunta va relacionada con lo que estamos viendo todos los días, y es la aceleración de la situación política actual, la aparición permanente de hechos de corrupción y, sobre todo, un cierto desmoronamiento Pues me refiero al desmoronamiento del gobierno, del partido del gobierno. Es decir, sobre todo la noticia de estos días del CIS, vamos, que puede salir próximamente, de que Podemos puede convertirse en la primera fuerza política en España y que por tanto se ve que hasta el reforzamiento de Podemos se acelera, que de algún modo esta gente pudiera pensar que para coger a Podemos aún en un terreno intermedio, semi-organizado,
pues pudieran acelerar, de acuerdo con los dos grandes partidos, las elecciones generales y adelantarlas a las municipales o algo parecido. Bueno, primero no le hagamos mucho caso a las encuestas, porque ya vimos en mayo que se equivocaron mucho, que nos daban resultados mucho, menos la nuestra, que teníamos la nuestra propia que nos daba al menos 3, el resto nos daba 1 o ninguno. Se equivocaron, no sabemos si voluntariamente o no, pero se equivocaron. Tampoco sabemos ahora si se equivocan o aciertan, ni si es voluntario o no lo es. Entonces no tenemos que hacer mucho caso de las encuestas, tenemos que hacer más caso del trabajo que estamos haciendo entre todos y entre todas para luchar por este cambio, ¿no? Con respecto al tema de las elecciones, pues es una de las preguntas del millón. Eso tenemos que preguntárselo a quienes están ahí ahora mismo. No sabemos. Adelantarlas puede salir bien o les puede salir mal. Eso tampoco creo que ellos lo puedan saber a ciencia cierta. Desde luego, creo que nos estamos preparando muchísimo en todas partes. Podemos es muy grande y hay mucha gente que se siente Podemos y que se está preparando para este cambio y para apoyarlo de la manera que sea. Entonces, que nos pille como nos tenga que pillar, siempre y cuando trabajemos a conciencia, siendo responsables con la tarea que tenemos por delante. Bueno, yo simplemente quería felicitaros por el proceso como el de Podemos, tan absolutamente nítido, limpio, rápido, honesto, que nos ha sacado fundamentalmente, yo creo que un porcentaje elevadísimo de la población de este país de un pozo sin horizonte. Es decir, ha habido una situación realmente de desesperanza. Todo el mundo estaba haciendo lo que podía, pero realmente no veía ese horizonte. Yo creo que ese trabajo que habéis hecho tiene una importancia trascendental y ya es un punto de partida absolutamente fantástico. Aunque no hicierais nada más, ya realmente hubiera merecido la pena. En segundo lugar, decir que me parece también interesantísimo, como decía una intervención anterior de una señora, me parece, el hecho de que esta ciudad pues vaya a disponer de una oficina de esta envergadura. Todos sabemos lo que es el Parlamento Europeo, la burocracia, las problemáticas que allí hay que enfrentar, la batalla campal que es para llevar un papel a un sitio donde pueda tener una determinada audiencia. Pero lo que sí es cierto es que por primera vez y desde hace no sé cuántos años estamos en la Unión Europea, lo podemos intentar. Podemos formular exactamente las preguntas y saber que esa pregunta va a ir al sitio más alejado que lo podáis llevar dentro de la Unión Europea. Entonces, nada más que eso, es decir, muchísimo ánimo, que nos va a faltar, yo creo que al revés, nos sobra. Y nada, pues felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo... insisto en que este trabajo no es solo nuestro, o sea, que nosotros somos una parte más, que nos ha tocado ese papel más ahora mismo de estar ahí, pero que somos una parte más de un movimiento enorme, que sin ese movimiento no seríamos absolutamente nada y que todos nos tenemos que sentir de igual manera, igual de responsables con este trabajo. Yo me acuerdo de estas navidades, lo que comentabas, para mí fueron las navidades más tristes que recuerdo en mi vida, las navidades pasadas, ¿verdad? Porque tenías la sensación de que todo el mundo estaba, no sé, desesperanzado, de que esa sensación de pesadez, de desilusión en general, pero generalizada, ¿no? Que yo lo recuerdo, a mí no me iba mal, yo estaba trabajando, bueno, pues dentro de lo que cabe, ¿no? Pero lo veías en el ambiente, lo veías en la gente, lo veías en tus amigos. Y yo hablaba con compañeros pues, de movimientos sociales, de otras historias que teníamos allí en Avilés, en Asturias, y decimos, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, pero ¿qué hacemos? Porque si nosotros tratamos de hacer una iniciativa aquí local, pues tampoco va a tener mucha repercusión, tenemos que buscar la manera de hacer algo con mucha más gente. Y no la encontrábamos, y de repente apareció esto y la encontramos, y supimos que esto era, ¿no? Que este era el paraguas bajo el cual nos podíamos atechar
muchísima gente para pelear por otra historia, por otra forma de hacer las cosas y por recuperar nuestra vida y nuestra dignidad. Y yo creo que esto ha sido posible pues porque hay muchísima gente que lo cree y que lo lucha. Y ese es el camino que estamos siguiendo y ese es el camino en el que tenemos que seguir. Que hacer crecer esto y hacer este efecto de bola de nieve que cada vez es más grande y más grande y entre todos y todas pues seguro que podremos y que lo conseguiremos. Hola, bueno, decirte que nosotros no somos de aquí, somos de Ferrol. Me uno a la compañera que dijo que Galicia perdió mucho con Europa, con una manera de cambio y Ferrol sobre todo. La base de Ferrol, la base de Ferrol, la base económica es el naval, ¿no? El naval desde el 82, que fue moneda de cambio para entrar en Europa también, ha ido reconversión con reconversión, siempre contratados en Europa, perdiendo miles de puestos de trabajo. Pero es que ahora mismo llevamos en la última reconversión más de 15.000 puestos de trabajo perdidos. Los estamentos están todos a su bola, nadie contesta, nadie dice, no, esto no me toca a mí, esto no me toca a mí. Entonces yo no entiendo si tenemos que haceros una propuesta para una pregunta parlamentaria o realmente tendremos que explicaros el tema, mandaros la documentación para que vosotros veáis esto. Esto pasa en toda España, pero en el caso de Ferrol es sangrante. Es decir, estamos con un 36% de paro ahora mismo, vamos casi 10 puntos por ejemplo de otros lados. Entonces, quisiera que me dijeses qué puedo hacer, cómo puedo ponerme en contacto, qué tenemos que hacer para que veáis este problema. Bueno, lo primero, en Asturias hemos tenido este problema también, lo sabéis, de manera bastante similar. Pues yo creo que es tratar de hacerlo todo, es decir, nosotros tenemos que tener conocimiento de estas cosas y no podemos saberlo todo porque sí, por eso venimos a escuchar, ¿no? Por eso, bueno, tenemos una dirección de email donde podréis mandarnos los documentos necesarios para que lo entendamos, pero también ayudarnos a ponernos en contacto con agentes de la sociedad civil organizada, en este caso, pues con los compañeros que seguramente estarán dando esta batalla para que podamos reunirnos y podamos ver qué es lo que podemos hacer de la mejor manera. Yo tengo conciencia de que hay un astillero que parece ser que se va a cerrar, que es muy rentable, que no sé si es exactamente en Ferrol, yo sabía que era en Galicia, pero perdóname porque no sé exactamente dónde era. Lo quieren privatizar. Sí. Estuvimos reunidos con un compañero de este astillero allí en Bruselas y hemos quedado con él en tratar de hacer algo a mediados de diciembre y tal, porque creo que va a haber, no sé, alguna manifestación o algo así. Entonces, pues bueno, que es fundamental también el que estemos en contacto con quien se está organizando para dar esta pelea y ver de qué manera podemos apoyarla mejor y de qué manera podemos darle más luz y más visibilidad. Que hay un gran grupo, pues eso, ¿no? Y que podamos eso, reunirnos y hacer todo. Sí, el email, es que yo no me lo sé de memoria, se lo sabe un compañero. Podemos... Bueno, lo doy ahora. Al final, y así lo... Sí, así tenéis que esperar. Bueno, hola, yo tampoco soy de Coruña, vengo de la LIC y bueno, hace un rato estaba intercambiando WhatsApps con tu asesora, Cristina Castillo, ¿puede ser? Asistente. El caso es que le estaba comentando que tenemos un pequeño problemilla y es que están intentando trazar una línea eléctrica allí en la LIC y en el trazado van a eliminar 2.000 árboles. Entonces, es bastante cruel que tengan que cortar tantos árboles cuando hay una solución que podría ser enterrar la línea eléctrica paralela a una nacional que pasa por allí. Entonces, creemos que es por capricho de la multinacional, que no van a torcer el brazo cuando todos los vecinos están a favor de que no pase por allí la línea. Y bueno, el alcalde pues ya se sabe lo que pasa en todos los sitios, que se pliega a lo que la multinacional dice, y nosotros lo que queremos es que no se corten los árboles y que se pase la línea paralela y enterrada a la carretera nacional. Le pasé la información a Cristina Castillo y
y me dijo, si tienes un momento se lo dices, así que ya te queda dicho. Vale, pues muchas gracias. También hoy aquí están los compañeros que también están en el equipo, que son Diego, Díaz y Pelayo, y ellos también... Vale, pues le puedo dar más detalles. Vale. Lo que queríamos era, si puede ser, tener unos segundillos de ese Parlamento tan cotizados en el que se pueda pues, decir nuestra reivindicación. En este sentido, quiero decir, todo lo que podáis plantearnos de qué manera consideráis que es mejor canalizarlo y llevarlo hasta allá, es decir, de qué manera consideráis que esto se puede transformar en algo que pueda llegar hasta allá, es algo que también nos facilita mucho ese trabajo. Por ejemplo, también algo con el tema de los astilleros. Es un problema que no es aislado, ¿no? Es un problema que pasa en más sitios, que aquí es especialmente importante, pero que pasa en otros sitios también. En la medida en la que todo eso también se ponga en común y habléis con compañeros de otros sitios que les pasa lo mismo, que les ocurre lo mismo y pongamos en común ese tipo de problemas, de demandas, etcétera, es más fácil que cojan fuerza y que podamos darle fuerza a ella. No sé si... Hay una pregunta aquí. Sí, era porque tamén, como sabedes, abrimos a posibilidade de facer preguntas por internet, non para ler tamén alguna. Se hai unha pregunta aí que faga, e xusto despois pues, lemos algunhas preguntas que chegaron por internet tamén para poder contestarlas. Bueno, ya. Bueno, era para saber cuál es vuestra posición sobre la custodia compartida. Bueno, pues sinceramente creo que no hay posición todavía. Es decir, hay muchas cuestiones programáticas que están por definir, que las tendremos que, igual que se hizo el programa para las elecciones europeas de una manera participativa y contando con quien ha querido participar, pues de cara a las elecciones generales estamos en lo mismo. Es decir, que Podemos tiene planteamientos en torno a lo que se ha llevado a Europa y tiene planteamientos generales en torno a grandes líneas. Para cuestiones tan concretas es algo que tendremos que ir definiendo entre todos y entre todas, que es como tomamos este tipo de decisiones. Un segundillo, si te parece, como te chegar o micro, mentras tenemos unhas preguntas de internet, vale? Bueno, pues unha das que chegaban era sobre as empresas eléctricas, que le supone al gobierno español hacer públicas esas empresas con beneficios desorbitados. Era un poco la pregunta que mandaban. Bueno, igual no es tanto con la Unión Europea, con el Parlamento, como más a nivel de Estado. Yo creo que antes había una pregunta un poco similar, ¿no? Más o menos, que decir, pues eso, ¿no? Que entra dentro de nuestras prioridades recuperar la soberanía, y recuperar la soberanía pasa por recuperar esos recursos, que los beneficios de esos recursos, que son comunes, sean para el común de la ciudadanía y que esos recursos se utilicen para atender a nuestras necesidades y no para atender a unos beneficios multimillonarios y que luego la gente no pueda pagar la luz o no pueda pagar el agua o no pueda tener calefacción en su casa y tenga que estar pasando frío en invierno. Yo creo que es una cuestión de urgencia, de emergencia social, que, como decía, nuestra Constitución da argumentos para defender, está recogido y que entendemos que es una prioridad. Sí, bueno, creo que lo más importante que tú has dicho aquí es el anuncio de las oficinas que se van a abrir, porque de esta manera la ciudadanía podrá hablar, como estamos haciendo ahora aquí, con ustedes y de una forma transparente y que ustedes rindan cuenta, porque estoy seguro que si se le pregunta aquí a la mayoría de la población de Coruña quién es el eurodiputado del PP o del PSOE que representa, aquí nadie sabe nada de eso. Pero además, no tengamos que ir tan lejos, si preguntamos qué parlamentarios nacionales son a quienes pudiéramos dirigirnos, tampoco lo sabría la gente. O sea, es una burocracia política que está ahí cumpliendo sencillamente sus propios intereses. Una cosa que yo te iba a plantear es la siguiente, preguntarte. ¿Qué tiempo? Porque precisamente el exceso de tiempo en el poder conlleva a la corrupción, al clientelismo y al favoritismo y a la relajación de los valores éticos y morales. Por ejemplo, ¿qué tiempo
El ejemplo lo tenemos más pronto en este señor del sindicato de Asturias, que se ha hecho con $1 millón y pico de euros por todo el tiempo que lleva ahí, y otros. Entonces, ¿qué tiempo se puede ser parlamentario en la Unión Europea? Hay un límite. Debía existir, en tu opinión, un límite. ¿Y por qué se hace cada 5 años y no cada 4? Bueno, ¿por qué cada 5 años y no cada 4? Pues porque en su momento lo decidieron así, pero vamos, me imagino que es para evitar que coincida con elecciones generales en un determinado país, siempre, cada año, ¿no? Para evitar. Esto es algo que se hace en Francia, que las elecciones a presidente y las elecciones legislativas, o sea, las elecciones al gobierno, perdón, son diferentes. O sea, una vez cada 5 años las elecciones a presidente de la República, las otras cada 4, para que no coincida. Pues me imagino que tenga algo que ver con esto. Sobre el tiempo, pues, a ver, esto es una cuestión complicada desde mi punto de vista. Hay diputados ahí que llevan muchos años ahí, pues. Sí, claro, hay eurodiputados que llevan muchos años y hay quienes llevan muchos años a la política y van allí a retirarse a coger todos esos sacos de dinero. Pero yo creo que es más que la cuestión del tiempo, yo creo que la cuestión es el control democrático de quienes están ejerciendo una representación política. Y eso pasa por cuestiones como que las cuentas sean transparentes y sean claras, pero pasa también porque tengamos mecanismos para exigir. Como, por ejemplo, quiero decir, una persona en 4 años puede hacer cosas fatales. Una persona en 20 años puede hacer cosas maravillosas durante 20 años, ¿no? Creo que se trata de los mecanismos que hay para corregir las desviaciones, las actitudes que, digamos, corruptas y este tipo de cosas, que hay mecanismos para controlar eso y que es fundamental utilizar esos mecanismos y tenerlos a nuestra disposición, como referéndum revocatorios, etc., ¿no? Ese tipo de controles. Sobre el tiempo, pues, creo que es algo muy relativo. Creo que es cierto que estar muchos años ocupando un mismo puesto puede conllevar una cierta relajación, como tú comentabas, o el hecho de que se te olvide que tú antes hacías otra cosa y que esto no es para que sea tu profesión, sino que es para que tú cumplas un papel para los demás. Pero creo que lo fundamental es que seamos controlados y que ese control y esos procedimientos existan. Sí, pero la realidad no es así. O sea, yo creo que con 2 periodos es más que suficiente para demostrar tu capacidad, tu entrega y que pasen a generaciones futuras y a otras personas por el bien del movimiento en general esa responsabilidad. En Estados Unidos, cuando Franklin Delano Roosevelt salió electo 3 veces, es el presidente norteamericano del New Deal y el que más, el llamado capitalismo obrero, con todas sus medidas a favor del crash bancario y todo esto, la propia burocracia política advirtió y dijo, no podemos permitir que otro presidente sea electo 3 veces. Vamos a poner un límite de 2 periodos. Y así ha sido con los presidentes. Sin embargo, ellos, los que aprobaron esa medida, se han cuidado de no aplicársela a ellos mismos. Y así tenemos a los alcaldes, a los senadores, a los parlamentarios, etcétera, con 20 y 30 años de poder, que son los que devienen evidentemente en un alejamiento de la gente, en un alejamiento, favoritismo a sus empresas, etcétera. Y yo creo que sí tiene que ver esto del límite de tiempo, porque el control está demostrado que no funciona. El límite de tiempo también favorece que la idea pase a nuevas generaciones, a nuevas personas, y no que se anquilose, porque estamos llenos y hemos visto muchos procesos en la historia de muchas personas que se anquilosan en el poder y que degeneran en una burocracia, degeneran en definitiva en otra cosa que no es lo que deseamos, realmente. Y otro ejemplo que te iba a poner es cómo descaradamente en el Parlamento Europeo hacen lobby las empresas farmacéuticas, las empresas de medio ambiente, o sea, conspirando al descaro, porque hemos visto documentales, conspirando al descaro con los parlamentarios europeos para impedir leyes que favorezcan el medio ambiente, etcétera, que eso es otra cosa que te quería decir. Sí, yo creo que, a ver, obviamente yo me acuerdo cuando estaba en la campaña de Asturias, en la campaña electoral, un compañero de allá siempre ponía de ejemplo, Daniel Ripa, bueno, pues él debe tener más o menos mi edad, 32, 33, por ahí andamos,
y decía, es que aquí hay gente viviendo de la política desde antes que yo naciera. Y claro, eso es un poco, nos suena bastante aberrante, ¿no? Quiero decir, hay obviamente 30 años viviendo de la política, pues es complicado mantenerse con los mismos principios y con la misma realidad presente en todo ese tiempo, ¿no? Ahora, lo que quiero decir, que a mí me parece difícil decir 8, 10, 12, es un poco relativo, que haya una limitación. De hecho, el documento que se ha aprobado en Podemos mayoritariamente tiene limitación de mandatos, ¿no? Pero quiero decir que es mucho más que eso, que no es solamente el tiempo, que para una persona 2 meses pueden ser mucho, que decir, a una persona 2 meses la pueden alejar muchísimo, pero muchísimo de su realidad, y a otra persona 6 años no. Entonces, por eso tiene que ser una cosa también que se adapte un poco a esas circunstancias y que realmente la cuestión es que tengamos el control, que yo sí creo que instalando mecanismos, lo que pasa es que no los tenemos y entonces no nos hemos acostumbrado a usarlos, pero si los tenemos y los usamos, sí que podemos controlar estas cuestiones. Yo sí lo creo. No, la pregunta un poco sería la siguiente, ¿no? Si evidentemente necesitas esto para estar ahí en el Parlamento Europeo, una serie de conocimientos, de hacerte con la burocracia, con una serie de cosas que por tu trabajo anterior o aquella otra persona que fuese, ¿no? Tendría pues que ponerse ahí y se perdería un montoncito de tiempo, bueno, hasta que se pone al tanto con toda la burocracia, ¿no? Pero la cuestión es un poco que el estar permanentemente en el tema de la política hace que otros aspectos de la vida se te olviden. Y la política embrutece. En general, por cuanto se limita a una serie de cosas. Realmente, como la vida tiene muchas otras cosas más, ¿no? Sería importante, sobre todo, que se limite, pero no solamente porque digamos que con el tiempo se acostumbre o se mal forme, sino para su propia salud mental, para su propia salud mental, ¿no? Porque uno ve, cuando un tipo lleva mucho tiempo en esto, decir cada cosa, pero realmente, pues desde un punto de vista de una persona socialmente pues normal y con la cabeza más o menos amueblada, dice, pero este hombre ¿cómo dice estas cosas? Yo por eso simplemente planteo la necesidad de que sí, de que se ponga un límite. Ya le digo, por salud mental de los que están ahí. Ahí comparto contigo totalmente. Sí, porque bueno, yo creo que es algo que consume mucho y sí, te encierra mucho en esta historia. Yo hay una anécdota. Sí. Ir al cine, tienes que... ¿Verdad? Eso digo yo. Eso digo yo. Escapa por otro lado la cosa, ¿sabes? Sí. Es la vida. Es verdad. Yo hay una anécdota, yo antes, bueno, yo tocaba en un grupo de música y cuando les enseñaban los compañeros del Parlamento los vídeos, pero tú, vaya bien que te lo montas, vaya vida que tienes, y digo, vaya vida que tenía, esto ya no existe. Lo que pasa es que también entiendo es un momento especial y es cierto que a nosotros, pues obviamente no teníamos nadie dentro, no sabíamos cómo se hacían las cosas, hemos llegado pues y hemos tenido que aprender de golpe y nos está llevando muchísimo trabajo, nos está llevando mucho trabajo y mucho esfuerzo el aprender a funcionar ahí adentro. Ahora creo que lo estamos aprendiendo a marchas forzadas y también tenemos compañeros que nos ayudan a masticar y a digerir ese trabajo para que lo entendamos mejor, ¿no? Pero creo que estamos aprendiendo a marchas forzadas y creo que igual que nosotros en 2 meses hemos aprendido mucho sobre cómo funciona esa enorme institución, creo que pues, cualquiera de los que estáis aquí o de las que estáis aquí también podéis aprenderlo en poco tiempo. Y al final lo importante es que haya mucha gente haciendo política. Si hay mucha gente haciendo política, pues no habrá gente que se tira
tanto tiempo haciendo política y solamente haciendo política, ¿no? Creo que es un aspecto fundamental. Imos ir con as dúas últimas preguntas, unha aquí desde... Bueno, temos que ir rematando o ato, entón, acabades de levantar así moita xente de repente, imos ter que acabar, vai falar agora este señor, e pediches aquí dous, como ti xa falantes antes, parece deixarlle falar aquí esta persoa que está diante, que non preguntou, e logo temos unha última pregunta de internet para ir xa rematando, que non temos moito máis tempo. Vamos a ver, eu quería saber sobre la cuestión del famoso 07 para la cooperación al desarrollo, ¿no? De los países llamados del tercer mundo. Entonces, en principio, todos los estados europeos firman el famoso 07, después no se cumple y sabemos por experiencia que queda todo un papel mojado. Yo lo que tenemos alguna gente es que ese famoso 07, en el caso teórico que se cumpliera, se le trasladaría a los estados del tercer mundo. En la mayoría de los casos, por ejemplo el caso africano, o son estados fallidos o son estados que lo único que se está alimentando con esos fondos que está mandando, en este caso teóricamente que mandaría la Unión Europea, sería para engrosar una élite político-religiosa de esos países. Eso es la situación real. Ahora, una posibilidad, que es lo que alguna gente está estudiando y creo que sería un camino bueno, de crear, como las agencias de desarrollo europeas que existen en África, no valen para nada, simplemente para estar allí una pandilla de burócratas. Sería, y la única manera, o un camino para empezar a cortar la emigración clandestina, sería crear puestos de trabajo allí, y los puestos de trabajo allí, en la mayoría de los casos, pues van de las mujeres que necesitan microcréditos, y microcréditos estoy hablando que con 200 euros al mes, que es lo que están ahora ellas pidiendo para montar un negociete, para poder vender en una feria, para poder ir a una playa a coger pescado, 200 euros, están pagando en este momento en África Occidental 11%, un tipo de interés del 11% mensual. Entonces, digo yo, si con toda la burocracia que tenemos en europeo no sería posible crear, llámese banco, llámese agencia, llámese como sea, para que directamente, puenteando a los estados africanos, se les facilite a esas cooperativas o empresarios con todas las comillas del mundo final esos créditos que necesitan, y estoy hablando de 100 euros o 200 euros, porque una familia africana pues está necesitando 200 euros al mes. Generaría la mujer de turno allí 50 euros y de Europa se le mandarían 150. Con eso, por lo menos, se empezaría a frenar, simplemente a frenar la emigración clandestina. Porque claro, la emigración clandestina, mientras no nos centremos todos de que es un negocio para tanto Europa como para África, sabemos que es un señor que viene en patera, tiene que pagar 1.500 euros, o un señor que viene con un pasaporte falso que cobran 5.000 euros, ha hipotecado su vida para toda la vida. Entonces creo que la Unión Europea, en vez de transferirle esos dineros a esos estados, tendría que articular algún tipo de entidad en esos países controlados por la Unión Europea para que llegue al ciudadano final. Bueno, es cierto que las ayudas al desarrollo pues, son otro elemento más que se recortan, ¿no? En este momento en el que estamos, pero yo creo que aquí hay que hacer, no tanto, hay una frase que dice, no le des peces a un pobre, enséñale a pescar. Creo que tampoco se trata de enseñar a nadie a nada, sino que si, por ejemplo, nosotros dentro de unos años nuestra sanidad nos la han privatizado y no tenemos sanidad pública, nuestra educación nos la han privatizado y no tenemos educación pública y por lo tanto no tenemos acceso ni a la sanidad ni a la educación, si nuestros recursos energéticos nos los han privatizado todos y entonces ya no son nuestros, si todo lo que tenemos nos lo han robado y nos dicen, bueno, pues os vamos a dar un microcrédito, yo diría, creo que esa no es la solución. Yo creo que la solución es que me devuelvas lo que es mío, que me devuelvas mis recursos, que recuperar mi educación, recuperar mi sanidad, recuperar mi democracia. Creo que el problema con estos países no es que haya que ayudarles de una manera caritativa, sino que lo que hay que hacer es justicia, es decir,
que son países que están siendo expoliados, que están siendo robados, que están siendo expoliados porque a los grandes intereses, a las grandes multinacionales, y esto es el TTIP, quiero decir, esto es el TTIP, pero en otros lugares y antes. Les interesa que allí hay una mano de obra que pueden explotar mejor y hay unos recursos con los que se pueden quedar. Entonces, se trata no tanto de dar dinero, sino de hacer justicia con esto y que cada uno se devuelva lo que es suyo y que ellos gestionen para sí mismos y para su comunidad sus recursos y su dinero, porque son países muy ricos. Bueno, precisamente do TTIP era unha das preguntas que estaba en internet, que, bueno, para facer esa última, que dicía que se creías que habería posibilidades de que o PSOE e traseros socialistas europeos se sumaran ao bloqueo do TTIP e cal sería o impacto real económico para España deste tratado. Bueno, yo creo que de momento lo que están es lo mismo de siempre. El PP y el PSOE están en ese pacto que ellos dicen, no, la gran coalición no va a haber, no, si ya la hay, si es que en la práctica la hay. En la Unión Europea lo vemos todos los días, votan prácticamente lo mismo y obedecen a los mismos, se reparten los comisarios de la comisión, este para ti, este para mí, y así nos quedamos todos contentos y en principio ambos partidos están apoyando el TTIP. Ahora, de la misma manera que presionando les obligamos a cambiar ciertas prácticas y les obligamos a reconocer ciertos errores, presionando también podemos obligarles a cambiar esta actitud y esta posición con respecto al TTIP. Yo creo que al Partido Socialista le tenemos que poner en la situación de que le dé vergüenza pública, de que no pueda apoyar públicamente el TTIP, porque eso signifique hundirse para siempre, porque sepamos que eso es vender nuestra soberanía de manera definitiva e institucionalizar esos poderes supraestatales que son las grandes corporaciones y las grandes multinacionales. Hay que ponerles entre la espada y la pared, hay que obligarles a renunciar a apoyar ese tratado. Bueno, pois imos poñer fin xa a este encontro porque xa van sendo horas e a xente de sonido que leva aquí todo o tempo pois facendo este acto algo impresionante. Antes de rematar polo tema das propostas que dicíamos, das preguntas e tal, damos vos o correo do Círculo de Podemos a Coruña para que podades facer as achegas aí e despois trasladarlas ao equipo de Tania, ao equipo de asistentes de Tania, a propia Tania, para que podan levar ao Parlamento Europeo. Entón, si tendes para anotar, se non podedes buscarnos nas redes sociais tamén, no Facebook, en Twitter, que temos contas en todas as redes. Entón, o correo sería acoruna@podemos.info. Entón, toda a xente que comentaxe despois podedes trasladar a través dese correo para logo pasarle directamente ao equipo asistente de Tania e poder facer as distintas preguntas no Parlamento. Sen máis, pois moitas grazas pola vosa presenza de parte de todos os grupos de e imos facendo unha pequena homenaxe a Tania con este vídeo.